Este video, mira, ya estoy sudando. Este video está complicado. Está complicado. Empecemos. Disclaimer, en este video hablaré sobre casos reales de personas cuyo trastorno mental generó daños a terceros, lo cual es solo un ejemplo de que los trastornos mentales necesitan tratamiento, aunque no los podamos apreciar a simple vista. Este video no es recomendable para todo público. Empecemos. La depresión postparto es una de las complicaciones más comunes del parto. La identificación de casos y el diagnóstico preciso son importantes. Cuando no se trata, tiene un impacto negativo en todo el vínculo materno, bebé, familia. Es muy importante identificar los casos, hacer un buen diagnóstico y sobre todo el tratamiento. No olvides, hay atención psicológica, psiquiátrica e intervenciones sociales para la depresión postparto. En este podcast te voy a enseñar casos clínicos reales de mujeres con depresión postparto, psicosis y suicidio consumado. No lo escuches, no lo veas si no tienes el estómago. Hay un estudio entre más de 4,000 casos de psicosis postparto que solo 2 personas consumaron el suicidio. Una, que la mencionaron muy brevemente ahí en el estudio, era una psicosis después de un aborto que ocurriría 2 meses después de un embarazo ectópico o fuera del útero. Y el otro probablemente ocurrió durante un delirio. No se te olvide o acuérdate que un delirio es una idea, una creencia falsa que la persona está convencida, aunque no tenga pruebas. Empecemos. Estoy nerviosa. La esposa de un médico, que a su vez era doctora, dio a luz a un niño muerto. En medicina esto se llama óbito. Tuvo temblores, desarrolló fiebre de 39 y pico, que alcanzó incluso 40. Se puso inquieta, tenía ideas persecutorias. El día 11, en un momento de descuido, saltó por la ventana y murió. Hay un trabajo legal que me encontré con un suicidio postparto asociado en psicosis depresiva. La esposa de un soldado de 25 años dio a luz a su primer hijo por cesárea de emergencia debido a sufrimiento fetal. El bebé necesitó fototerapia para la ictericia, que ictericia es la coloración amarilla de la piel. La mamá desarrolló fiebre y después se calmó con medicamentos. Una semana más tarde se deprimió y el día 16 escuchó voces que le indicaban que se suicidara. Bebió desinfectante para baños, llenó una tina para ahogarse y trató de estrangularse con un cable. Le dijo un psiquiatra, tengo que hacerlo. Y hay unas cartas que descubrieron después de su muerte donde estaba claro que ella pensaba que tenía cáncer. Y un párrafo decía, no sabes lo feliz que me habría hecho, porque mi cerebro estaba lleno de eso, del cáncer. A gente como a mí la meten en una celda acolchada donde te quedas ahí hasta que te mueres. Rezo para que estés leyendo esto y sepas que estoy en paz. Hubo palabras de amor y un comentario sobre lo encantador que era el bebé. A la mamá le escribió, no quiero morir y los amo a todos, pero me estoy volviendo loca. El día 22 desapareció y 3 días después fue encontrada colgada de un árbol. En la literatura también se reportan suicidios que ocurren más tarde en la vida de la madre después de recuperarse del episodio postparto. Por ejemplo, una mamá con trastorno bipolar tuvo 2 episodios de psicosis postparto, se aventó de un puente algunos años después. Y hay un término que es muy interesante, que se llama filicidio, que significa muerte dada por un padre o una madre a su propio hijo. Encontré una compilación de 800 casos publicados y el filicidio incluyó 65 y estos son debido a depresión o psicosis en el primer año después del nacimiento. Atender tu salud mental es importantísimo. Dentro de los diagnósticos de las mujeres estaban depresión sin síntomas psicóticos, psicosis crónica, trastorno bipolar y esquizofrenia. Así que ahora los casos que te voy a contar se llaman psicosis orgánica, donde hay algo en el cuerpo, hay algo en el cerebro que hace que se desarrolle psicosis como infecciones o epilepsia. Entonces, empecemos. Este es un caso trágico. Digo mucho empecemos. Este es un caso trágico de Sudáfrica. Una joven de 25 años dio a luz a gemelos. Fueron ingresados para recibir fototerapia para tratar la ictericia neonatal. A la mamá se le vio después recogiendo zapatos y colocándolos en filas. Una noche entró en la sala de cuidados intensivos donde estaban sus bebés, agarró a los gemelos y los arrojó contra la pared y después mató a otros 3 bebés. Después tuvo más hijos sin enfermedad mental. Otro caso, una mujer soltera de 26 años ocultó su
su embarazo y dio a luz sola. Desarrolló fiebre puerperal y el día 13 se alteró. Estaba cantando, gritando por todos lados y en ese estado estranguló a su hijo, lo gritó e inmediatamente comenzó a cantar y a deambular de nuevo. La causa de la infección fue una peritonitis, lo cual se trató y cuando se recuperó, la mamá no recordaba nada de lo que había hecho. Y también puede haber psicosis por epilepsia. Una paciente sufrió convulsiones en la infancia y después epilepsia. Después de dar a luz a su primer hijo, tuvo ataques de ira. La primera noche arrojó a su hijo al patio donde se lo comieron los perros. Y es que estos casos son casos clínicos reales publicados en revistas científicas. Está muy fuerte, ¿no? Una mujer con diagnóstico de epilepsia tuvo varios ataques similares de convulsiones después del parto. En la última de ellos, arrojó a sus 2 hijos por la ventana de un 4º piso. La mayoría de los filicidios no orgánicos, o sea, que no hay algo físicamente en el cuerpo, ocurrieron entonces durante una depresión psicótica. Y este es un caso muy famoso de depresión que conduce a filicidio el día 13. Una mujer de 37 años mostraba signos de salir de la realidad. Ella pensaba que iba a morir e iría al infierno. El médico dio instrucciones de que no la dejaran sola y que no se le diera al niño. Pero después de 13 días del nacimiento, exigió que su hija adolescente se lo trajera y estuvo a punto de decapitar al bebé con una navaja. Y aquí, mira, yo voy a ir haciendo pausitas para revisar cómo vamos. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Ok. Está muy fuerte. Una mujer de 24 años dio a luz a su primer hijo. En las primeras 3 semanas se deprimió y tuvo impulsos de matar al niño que después se volvió en una obsesión con el infanticidio. 2 años después dio a luz a su segundo hijo. El día 20 se deprimió, dijo que su cerebro se había ido, que no podía concentrarse ni recordar nada y pensó que lastimaría al niño. Y durante una falla en la supervisión le cortó la garganta y luego la suya propia. Al ingresar en el hospital estaba muy confundida, no recordaba haber matado al bebé y solamente se veía en el espejo con la garganta cortada. Otro caso. Una mujer de 29 años cuyo padre se ahorcó, entonces aquí ya tenemos antecedentes de suicidio por parte del padre, dio a luz a un niño y después de un mes se deprimió. Intentó asfixiar al bebé, pero la familia se lo impidió. 10 años más tarde, ella volvió a dar a luz. El día 5 empezó a tener una expresión fija. El día 10, el bebé fue encontrado ahogado en la bañera. La ingresaron al hospital y estaba en completo estado de perplejidad. No podía creer lo que había hecho. Tenía ideas de culpa, castigo, alucinaciones auditivas, escuchaba el llanto de su bebé. No hace falta recordarte que estos casos son reales, ¿cierto? Por eso es tan común que salgan películas de terror a partir de estos casos. Una mujer de 32 años con un marido enfermo se deprimió y le pidió que la matara. Aparentemente era una gran pecadora. Degolló a los 4 niños, los metió en la cama, encendió velas para que no quedaran a oscuras y desapareció. Ella fue encontrada deambulando 3 días después y en la cárcel yacía en el suelo sin poder dormir, sin fuerza para suicidarse. Ella no sentía simpatía por el dolor de los demás, no le quedaba amor en su corazón. ¿Cómo vas? ¿Todo tranqui? ¿Todo seguimos? Ok, va. Los siguientes casos ocurrieron en psicosis posparto, pero que no habían síntomas depresivos. Una mujer de 25 años, cuya mamá tenía depresión, dio a luz a su primer hijo. A partir de ese momento, tuvo un episodio de manía, que esto es parte del trastorno bipolar. Salió de su casa a las 2 de la madrugada, desnuda, se dirigió a un río y la corriente se llevó al bebé. Después del arresto, ella estaba completamente indiferente a las personas y a lo que había hecho. Una joven de 23 años, con 2 episodios psicóticos, dio a luz a su primer hijo. Se quedó sin dormir, hablando, gesticulando, y el día 4 se agitó violentamente y asfixió al bebé al forzar un dedal en su boca. Cuando le ingresaron en el hospital, no sabía dónde estaba, no reconocía a nadie y estaba aterrorizada por las alucinaciones visuales y auditivas. Luchaba, trataba de escapar, chocaba con las puertas, las paredes, parecía como que no veía. Después cayó en estupor, catapléjica, resistente a cualquier acercamiento. Y de vez en cuando adoptaba una postura como si estuviera rezando. 3 meses después se recuperó con amnesia de la enfermedad. Ella decía que todo había sido como un sueño. Una joven de 20 años, cuyo padre sufrió episodios de la alteración del ánimo, dio a luz a su primer hijo. El día 9 desarrolló un episodio de confusión. 6 horas más tarde cubrió a su hija con talco y la inhalación
le causó la muerte. Habló del fin del mundo, dijo que cubrió al niño con polvo para evitar que se congelara o para reanimarla después de la muerte. Bailó con el niño sin darse cuenta que estaba muerto. Le dijo a su esposo que podrían tener otros o podían adoptarlos. 2 días antes de dar a luz, otra mujer empezó a tener problemas en la memoria y que estos persistieron y también presentó síntomas compatibles con psicosis posparto, tenía alucinaciones, ahogó al bebé mientras lo bañaba y luego agarró al bebé muerto, se lo mostró al vecino en un estado de completa exaltación. Que este caso particularmente me recuerda a la película del Aro, no podía dejar de mencionarlo. Me parece que es en la película 2, donde se ve que la mamá de Samara, la niña, intenta ahogarla en la casa de las monjas. Y esta mujer tenía depresión postparto con intento filicida. Una mujer dio a luz a su primer hijo. 17 días después tuvo un episodio de manía y no durmió. Durante 4 días estuvo caminando por su departamento, amamantando al bebé aunque no tenía leche. Al 4.º día, el niño murió, aparentemente por negligencia. Una vez que la ingresaron en el hospital, ella se encontraba en completo estado de agitación maníaca, confundida. Tenía alucinaciones auditivas, visuales. Creía que su esposo había muerto, que Dios le había dicho que el bebé sería resucitado y ella todavía estaba embarazada y daría a luz a fin de año. Y estos casos en los que el filicidio parecería como un acto deliberado. Fíjate. 14 días después del parto, este es otro caso, 14 días después del parto, una mujer comenzó a tener ideas de pecado. Luego habló sobre violencia, ver al diablo, bailar con falda levantada, decir cosas como imprudentes, cantar en un tono exaltado. Por la noche apuñaló a sus 3 hijos y estaba a punto de apuñalar a su marido cuando este se despertó y se defendió. Otro caso, a la edad de 17 años, una mujer desarrolló alucinaciones auditivas y el delirio, el pensamiento constante de que alguien la estaba persiguiendo. A los 24 años dio a luz a su primer hijo. 3 semanas después estaba nerviosa, diciendo que su hijo estaba siendo controlado por el diablo. Lo estranguló y después tomó una sobredosis de medicamentos. Diferente caso. Una mujer de 34 años sufría de un trastorno bipolar con exaltación, creatividad y mucha energía, alternados de llanto y retraimiento. Dio a luz a su segundo hijo y el día 2 empezó a perder el sueño y a sospechar que su marido le haría daño al bebé. Pensó entonces en tirarlo por la ventana, creyendo que tendría gas dentro de él. Estaba muy confundida, no podía pensar con claridad. El día 20 sintió como si una fuerza se apoderara de ella. No se sentía conectada a sus manos. Y entonces, en un estado de aturdimiento, como si estuviera en trance, estranguló al bebé con un cable telefónico y después intentó cortarle las muñecas. Es muy importante atender tu salud mental. Son casos que fácilmente inspirarían a películas de terror, pero estos son casos reales. Como por ejemplo, una mujer de 24 años que dio a luz a su segundo hijo a las 38 semanas de gestación. A las 2 semanas se deprimió, perdió peso y desarrolló idea de que la gente estaba hablando de ella y que la familia estaba conspirando en su contra. 4 meses después del nacimiento, percibió que los ojos del niño estaban verdes, como los ojos del diablo, y su voz había cambiado. Ella creía que el diablo estaba tratando de llevárselo. Lo sacudió y trató de sacarle el diablo de los ojos. Le golpeó la cabeza contra el refri, gritando para que el diablo lo dejara. Y ella pensaba que cuando atacó a su hijo en realidad lo estaba protegiendo. Pensaba que era uno de los mensajeros de Dios y estaba recibiendo un mensaje de Dios diciendo que todos eran malos excepto los ángeles. El bebé tuvo lesiones muy graves, ojo y boca hinchados, laceraciones en encías, en un ojo, cicatrices. A la mamá la ingresaron al hospital, estaba irritable, suspicaz, había mucha fuga de ideas, hablaba de muchas cosas. Atacó al médico, al personal de enfermería, pensó que podía volar e intentó bautizar a otros pacientes. Se lavaba de manera repetida y ritualística, haciendo gárgaras hasta el punto de ahogarse. Al día siguiente se acostó en la cama, se negó a hablar y luego se golpeó la cabeza contra la pared y hubo que evitar que saltara por la ventana del 3er piso. Uy. Sí. Estos casos sí pasan, sí, estos casos sí se tienen que hospitalizar, se tienen que atender, no es nada del diablo, se tiene que atender, tienen que ir a un hospital psiquiátrico. Una mujer de 28 años dio a luz a su primer y único hijo. 18 meses más tarde se deprimió, tenía una conducta como retraída y decía que estaba en una espiral descendente.
Una noche estaba inquieta. Al ver rastros de vapor en el cielo, pensó que eran ángeles. Y ella dijo: es el fin del mundo, mira las nubes. Parecía confundida, preocupada, angustiada. Se sujetaba la cabeza, gritaba. Tenía mucho miedo de que los demonios se llevaran a su bebé. A las 5:30 de la mañana, ella intentó sacrificarlo, apuñalándole en el pecho 5 veces con un cuchillo de cocina. Y afortunadamente, no le causó mucho daño. Y gritaba: tengo que matar al bebé del diablo y a liberar del mundo. Su esposo le quitó el cuchillo y tuvo heridas en las manos. Llamó por teléfono a una amiga y le dijo: lo hice, he matado al bebé del diablo como me dijiste. Mientras llevaban al bebé al hospital, ella agarró las puertas de la ambulancia y dijo: no dejes que se lo lleven, lo van a matar. Tuvieron que apartarla de la puerta, naturalmente, y mientras esperaba un médico, le dijo a su esposo que la matara. Durante los siguientes 20 años tuvo varios episodios más, todos los cuales se pensó que eran premenstruales. Te dije, es muy difícil ver la realidad. Aunque mira, la manera en la que yo lo veo, la psiquiatría no es diferente a como cuando despertamos en medio de la noche y vemos un monstruo frente a nosotros. Y esto nos puede dar mucho miedo, pero mira, tenemos 2 opciones: dejar que el pánico nos haga su presa o prender la luz y nos damos cuenta que en realidad ese monstruo solo es una montaña de ropa sobre la silla. La psiquiatría es esa luz que nos hace dejar de tenerle miedo a lo desconocido. ¿Qué piensas? Yo soy la doctora Abigail Adame, psiquiatra. Suscríbete porfa, dale like, déjame sugerencias para próximos temas y estos podcasts los puedes encontrar en Spotify porque el tráfico es horrible. Una vez me dijeron que estaban muy entretenidos para lavar los trastes, así que dale. Nos vemos.